¿Sabías que cuando los soldados aliados entraron a Alemania en 1945, encontraron algo tan aterrador que incluso los veteranos de guerra más curtidos quedaron traumatizados de por vida? Lo que se ocultaba bajo tierra, detrás de puertas selladas y en túneles secretos, superó las peores pesadillas imaginables. Hoy descubrirás los hallazgos más escalofriantes que cambiaron la historia para siempre. Esto no fue solo una guerra. Fue el descubrimiento del mal industrializado. Abril de 1945. El Tercer Reich se derrumba. Las tropas soviéticas, estadounidenses y británicas avanzan desde todos los frentes. Los nazis intentan destruir evidencias, quemar documentos y evacuar testigos. Pero ya es demasiado tarde. Lo que los aliados están a punto de descubrir revelará una maquinaria de exterminio tan meticulosa, tan planificada, que el mundo entero se estremecerá. Estos no son rumores de guerra, son pruebas físicas del horror absoluto. Bergen-Belsen, Alemania. Las tropas británicas entran al campo el 15 de abril. Lo que ven paraliza incluso a los soldados más experimentados. Montañas de cadáveres en descomposición, miles de prisioneros moribundos que parecen esqueletos vivientes, niños con ojos vacíos. El hedor es insoportable. Un soldado escribió: «Nada en la guerra me preparó para esto». Más de 10.000 cuerpos sin enterrar. Este es solo el comienzo del horror que el mundo está por conocer. Si esta historia te está impactando tanto como a mí, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte estos relatos históricos que necesitas conocer. Dale like si crees que estos hechos no deben olvidarse jamás. Comparte este video con tus amigos para que más personas conozcan la verdad. Y déjame tu comentario. ¿Conocías estos descubrimientos? Tu opinión es importante. Ahora sí, continuemos con lo más perturbador que se encontró. Dachau, el primer campo de concentración nazi, abierto en 1933. Cuando las tropas estadounidenses llegaron el 29 de abril de 1945, encontraron un infierno en funcionamiento. Hornos crematorios todavía calientes, cámaras de gas disfrazadas de duchas, vagones de tren repletos de cadáveres abandonados. Pero lo más espeluznante, los nazis habían documentado todo. Registros meticulosos de cada asesinato, cada experimento, cada tortura. La burocracia del genocidio. La maldad organizada y archivada. Auschwitz-Birkenau, Polonia. Enero de 1945. El ejército soviético libera el complejo de exterminio más letal de la historia. Más de 1 millón de personas fueron asesinadas aquí. Lo que encuentran es devastador. Almacenes enteros llenos de cabello humano, maletas con nombres, zapatos de niños, dientes de oro extraídos de las víctimas. Los nazis convirtieron el asesinato en una industria. Cada objeto cuenta una historia. Cada número tatuado representa una vida destruida. Pero los campos ocultaban algo aún más siniestro. Laboratorios donde médicos nazis realizaban experimentos inhumanos. Josef Mengele, el ángel de la muerte, experimentaba con gemelos, inyectándoles químicos en los ojos para cambiar su color. Otros médicos sometían a prisioneros a congelamiento extremo, presiones letales y cirugías sin anestesia. Todo documentado con precisión científica. Transformaron la medicina en tortura. La ciencia al servicio del sadismo más absoluto y calculado. Los aliados descubrieron el plan completo. La solución final no fue un acto de violencia espontánea, sino un genocidio planificado con precisión industrial. Documentos secretos revelaron reuniones, presupuestos, cronogramas de exterminio, listas con nombres, edades, procedencias, mapas con rutas de deportación, todo firmado, sellado, archivado. Los nazis crearon un sistema para borrar pueblos enteros. El horror no fue accidental. Fue diseñado, aprobado y ejecutado metódicamente. Altaussee, Austria. En una mina de sal oculta en las montañas, los aliados descubrieron un tesoro robado, más de 6.500 pinturas, esculturas, joyas y manuscritos antiguos. Los nazis saquearon museos, colecciones privadas judías, catedrales y bibliotecas. Su plan: el Führermuseum, el mayor museo del mundo con arte robado. No solo asesinaban personas, intentaban borrar culturas, memorias y legados enteros. Mittelbau-Dora.
un complejo subterráneo gigantesco excavado por prisioneros esclavos. Aquí se fabricaban los cohetes V2, las armas milagrosas de Hitler. Miles murieron en túneles oscuros, sin luz, sin ventilación, trabajando hasta el colapso. Más personas murieron construyendo estas armas que por los propios cohetes. Los aliados descubrieron una red inmensa de fábricas ocultas, arsenales secretos, laboratorios clandestinos. El régimen nazi había construido un imperio subterráneo del horror. Berlín. En los últimos días, las tropas soviéticas hallaron el búnker de Hitler. Paredes manchadas, documentos quemados, botellas de cianuro vacías. Pero en edificios del gobierno encontraron toneladas de archivos intactos. Planes de invasión, listas de enemigos, órdenes de ejecución firmadas por líderes nazis. Cada papel era una prueba irrefutable. Estos documentos fueron claves en Nuremberg. La evidencia era abrumadora. Pero más impactantes que los documentos fueron los testimonios. Sobrevivientes esqueléticos, apenas vivos, contaron historias que parecían imposibles. Familias separadas en andenes, niños arrancados de sus madres, ancianos enviados a las cámaras de gas. Selecciones diarias. Izquierda muerte, derecha trabajo esclavo. Cada relato era una puñalada a la conciencia humana. Voces rotas que narraban el infierno vivido. Pruebas vivientes que el mundo no podía ignorar. Las fotografías y filmaciones de estos descubrimientos sacudieron al mundo. Cines proyectaron imágenes de los campos liberados. Periódicos publicaron fotos impactantes en portada. La humanidad quedó en shock. Incluso quienes sospechaban atrocidades no estaban preparados para esta magnitud. Eisenhower ordenó documentarlo todo, que se registre para que nadie pueda negar que esto ocurrió. Estas imágenes cambiarían la historia, la ley internacional y la conciencia colectiva para siempre. Nuremberg, 1945-1946. Por primera vez, líderes nazis enfrentan justicia por crímenes contra la humanidad. Las pruebas son aplastantes. Documentos, testimonios, filmaciones, objetos. Göring, Hess, Speer y otros escuchan las acusaciones mientras se proyectan imágenes de los campos. Intentan negar, minimizar, justificar. Imposible. La evidencia los destruye. 12 son condenados a muerte. La justicia, tardía, alcanza a los arquitectos del horror. Los descubrimientos de 1945 no fueron solo hallazgos históricos. Fueron un llamado de advertencia para toda la humanidad. Nunca más se convirtió en un compromiso mundial. Se creó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se establecieron leyes internacionales. Se fundaron museos de la memoria. Auschwitz, Dachau y otros campos se preservaron como monumentos del horror, para que las generaciones futuras nunca olviden hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando se normaliza el odio. Hoy, más de 75 años después, estos descubrimientos siguen siendo relevantes. Nos recuerdan que el odio, cuando se organiza y se justifica, puede destruir civilizaciones, que el silencio y la indiferencia son cómplices. Documentar la verdad es resistencia. Los soldados que liberaron los campos nunca fueron los mismos. Las imágenes los persiguieron por siempre, pero su testimonio y las pruebas que guardaron se convirtieron en la memoria viva de millones de voces silenciadas. Pero hubo víctimas que el mundo ignoró por décadas. Homosexuales, gitanos, discapacitados, testigos de Jehová. Miles marcados con triángulos de colores: rosa, marrón, negro, púrpura. Sus historias fueron silenciadas incluso tras la liberación. Muchos regresaron a prisión bajo las mismas leyes nazis. El triángulo rosa se volvió condena perpetua. Sus testimonios fueron rechazados, su dolor minimizado. La justicia llegó décadas tarde. El olvido fue su segunda muerte. De los 6 millones de judíos asesinados, 1.5 millones eran niños. Al liberar los campos, los aliados hallaron a los pocos que sobrevivieron. Ojos vacíos, cuerpos desnutridos, sin familia, sin hogar, sin infancia. Muchos no sabían sus nombres. Algunos habían olvidado sonreír. Fotos muestran brazos pequeños con números tatuados. Niños sin juegos, solo hambre y terror.
Sus dibujos revelan chimeneas, alambradas y separación. Una infancia robada a una generación entera. Pero la historia no terminó en 1945. Miles de nazis escaparon por redes clandestinas como la Ruta de las Ratas, huyendo a Sudamérica, Medio Oriente y España. Adolf Eichmann vivió tranquilo en Argentina. Josef Mengele nunca fue capturado. Surgieron los cazadores de nazis, Wiesenthal, los Klarsfeld, el Mossad. Durante décadas persiguieron justicia. Cada captura fue una victoria contra el olvido y la impunidad. Los aliados hallaron algo inesperado. Tecnología avanzada que cambiaría el mundo. Cohetes V2, jets a reacción, misiles, investigación atómica. La operación Paperclip llevó científicos nazis a E.E.U. Werner von Braun, creador de armas que mataron miles, pasó a héroe de la NASA. La Guerra Fría nació con cerebros nazis. La moral fue sacrificada por ventaja tecnológica. Conocimiento manchado de sangre construyó el futuro. Desde 1945 surgió una amenaza nueva: el negacionismo del Holocausto. Quienes niegan lo innegable y llaman exageración a un genocidio documentado. Por eso la evidencia fue vital. Filmaciones, fotografías, testimonios, objetos. Cada prueba es un arma contra la mentira. Los sobrevivientes dedicaron sus últimos años a testimoniar, sabiendo que pronto no habría testigos vivos. Su urgencia era clara. Cuenten nuestra historia cuando ya no estemos. Hoy, Auschwitz-Birkenau recibe más de 2 millones de visitantes al año. Las barracas siguen intactas, los rieles terminan en el vacío. El silencio es ensordecedor. Caminar allí es sentir el peso de la historia. Flores, velas, piedras. El museo conserva 110.000 zapatos, toneladas de cabello, miles de maletas. Cada objeto es un grito silencioso. Guías, muchos descendientes de sobrevivientes, mantienen viva la memoria cuando el mundo quiere olvidar. Pero la pregunta aterradora persiste. ¿Aprendimos la lección? Desde 1945 hubo genocidios en Camboya, Ruanda, Bosnia, Darfur. El odio étnico, religioso y político sigue matando. Existen campos de concentración modernos hoy. La maquinaria del odio se reinventa con nuevos nombres y las redes sociales la amplifican. Los hallazgos de 1945 advirtieron al mundo, pero seguimos repitiendo patrones. La historia no se repite, rima. Y el eco es aterrador. Elie Wiesel, sobreviviente y Nobel de la Paz, dijo: el silencio ayuda al opresor, nunca a la víctima. Primo Levi, Viktor Frankl, Anne Frank. Sus palabras trascienden el horror y se vuelven filosofía de vida. Enseñaron que incluso en el infierno la humanidad puede resistir. Que el testimonio es resistencia. Que recordar es un deber sagrado. Sus voces, nacidas de cenizas, son faros en la oscuridad. Mientras leamos y escuchemos, ellos viven. Los últimos sobrevivientes están desapareciendo. Cada día se pierden testigos directos. Pronto nadie podrá decir: yo estuve ahí. Por eso tú, que ves esto ahora, te conviertes en testigo secundario. Eres responsable de transmitir esta historia y de no permitir que se distorsione u olvide. Los hallazgos de 1945 no son pasado, son advertencia presente. Cada generación debe renovar el compromiso. Nunca más no es promesa pasiva, es acción y vigilancia constante. Los descubrimientos de abril de 1945 no fueron solo hechos históricos. Fueron el momento en que la humanidad vio su peor rostro. Imágenes, documentos y testimonios nos obligaron a enfrentar lo que ocurre cuando el odio se normaliza. Estos hallazgos cambiaron leyes e instituciones, pero dejaron una responsabilidad: ser guardianes de la memoria. Porque olvidar es traicionar. Porque el silencio es complicidad. Porque la historia puede repetirse. Si esta historia te impactó y sentiste la urgencia de no olvidar, actúa ahora. Suscríbete al canal para conocer historias que el mundo necesita recordar. Da like para que lleguen a más personas y comparte este video. Que millones conozcan la verdad. Comenta: ¿qué harás tú para mantener viva esta memoria? Tu voz importa. Nos vemos en el próximo documental. Nunca olvides.